Amén. Puedes ocupar tu sitio. Y muy buenos días a todos, hermanos. Gracias al grupo de alabanza. Una bendición. Amén. Amén. Muy bien. El título de la palabra que tengo para compartir en esta mañana es En pie de guerra. Así que dile al que tienes a tu lado, en pie de guerra. Así. Así. En pie de guerra. En los años 80 hubo un grupo de oficiales en el ejército argentino que se sublevó y se manifestaron con las caras pintadas. Se mostraron con las caras. Entonces iban, me acuerdo que salían en televisión y estaban todos con las caras pintadas como para manifestar de que estaban en pie de guerra, ¿no? Se habían sublevado. Y el creyente siempre debe estar en pie de guerra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Como creyentes siempre hemos de estar en pie de guerra. Si no estamos en pie de guerra es que estamos de vacaciones. Ahora alguien me dice, claro, qué vivo. Ahora tú que te has vuelto de vacaciones nos vienes a hablar de esto. Pero tenemos siempre que discernir que como creyente no nos podemos tomar vacaciones del Señor. En una guerra no hay vacaciones. Y la palabra nos dice que estamos en guerra, que no tenemos lucha, que tenemos lucha contra un enemigo invisible. Imagínate al enemigo enviando su ejército para conquistar y cuando llega se encuentra que están de vacaciones. Dice, ¿qué va a decir el enemigo? ¡Qué mala suerte! Justo ahora que venimos a conquistar están de vacaciones. Vamos a tener que venir el mes que viene. ¿Eso es lo que va a decir? ¿Qué más quiere el enemigo? Encontrarnos de vacaciones. Para el enemigo, cuando estamos de vacaciones, no estamos cerrados, estamos abiertos. No estamos cerrados de vacaciones, justamente estamos abiertos. Vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer los dos primeros versículos de esta historia. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2. Dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, en el tiempo de guerra, aconteció al año siguiente, podemos decir, en el tiempo de guerra, cuando los reyes salían a la guerra, cuando tocaba guerrear, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén de vacaciones. Aconteció que en el tiempo de guerra, David estaba de vacaciones. David no fue a la guerra, pero la guerra vino a David y fue derrotado en esa guerra. Vemos, nos compara este pasaje, nos muestra a un Israel victorioso, al que estaba en pie de guerra, al Israel que fue a pelear, nos muestra que está en victoria, que destruye a los amonitas, que sitia a Rahab, pero nos muestra a David, que estaba de vacaciones, nos lo muestra derrotado. Porque entonces dice que sucedió, versículo 2, y sucedió. Sucedió lo que no tenía que haber sucedido. Un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, porque estaba en pie. ¿Cómo estaba?
de vacaciones. Estaba tirado. Ahí estaba, tirado. Tirado mentalmente. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David dijo, ¿pero qué hace esa mujer sin taparse? ¡Qué barbaridad! Y envió David a que le pusieran un burka. ¿Dice así? Dice que preguntó, envió a preguntar. David comenzó, se interesó, se empezó a hacer preguntas, empezó a pensar, puso su pensamiento en esa mujer. Y entonces, aquí donde vamos al Nuevo Testamento y leemos las palabras de Jesús que dice, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya metió la pata. Ya adulteró con ella en su corazón. Y esto fue la predicación del domingo pasado. Jonatán nos predicaba acerca de, decía Jesús, y el adulterio y la lujuria, ¿no? Este fue el tema de predicación. El versículo 1 comienza diciendo, aconteció. El versículo 2 comienza diciendo, y sucedió. Aconteció y entonces sucedió. Así comienza estos dos versículos. Primero acontece aquí y luego acontece en los hechos. Primero ocurre en la mente y luego ocurre en los hechos. Santiago dice, en el capítulo 1, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿no? Primero ocurre en el pensamiento y luego esto acaba en los hechos. Nadie cae en pecado. Se pega un tropezón y de repente, ni sé cómo es que estoy acá, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que nos deslizamos hacia el pecado y nos vamos deslizando a través de los pensamientos. Uno empieza un desliz hacia el pecado por los pensamientos. ¿Se entiende? Cuando ocurre un hecho, alguien comete algo, primero ya se le había cruzado por la cabeza. Acá estamos hablando de adulterio, pero no solo, por ejemplo, violencia, otras cuestiones. Primero ya pasaron por la mente hasta que luego, como ya está instalado en el pensamiento, se produce, en un momento se puede producir el hecho. Un matrimonio está hablando o está pensando en divorcio, piensa en divorcio, ahí se instala un pensamiento y entonces hasta que luego se termina convirtiendo en un hecho. Y así muchas situaciones, ¿verdad? Por eso encontramos esto cuando hablamos de que nadie tropieza, sino que todo es un proceso de deslizamiento. Dice Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia, que pongamos atención, que no nos vayamos de vacaciones, en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Cuando digo que no nos vamos de vacaciones, no estoy diciendo que no te vayas de vacaciones. El tema es que no te tomes vacaciones del Señor. Amén. Amén. El tema es que a veces mezclamos las cosas. Como estoy de vacaciones, desenchufo. No hay que desenchufarse nunca del Señor. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. En el tema de la sexualidad, como se predicaba el domingo pasado, envió mensajeros y la tomó. Hasta la expresión, la tomó.
Un objeto. Cuando se habla de toda esta cuestión de el adulterio, la lujuria, convierte a las personas en cosas, en objetos de satisfacción propia. Un objeto, la tomó como si fuese un objeto para satisfacción propia. Cayó en esto. Verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. David habrá pensado después de esa noche, bueno, acá nadie se enteró, todo esto lo hicimos con discreción, bueno, ya está, pasamos página y aquí nadie se ha enterado de nada. Pero el pecado tiene consecuencias. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces dice que David envió a decir, verso 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y Urías era el marido de Betsabé, la mujer en cuestión. Y Urías estaba en el frente de batalla. Urías estaba en el frente de batalla y David estaba de vacaciones. Urías estaba en pie de guerra. ¿Por qué uno se toma vacaciones? Porque uno está agobiado, está cansado, quiere de alguna manera evadirse. Tenemos que tener cuidado que en ese agotamiento, en ese agobio, en eso, la evasión no sea que nos lleve a alejarnos del Señor. No sea que eso nos lleve a querer meternos en otra cosa que traiga satisfacción al corazón. La satisfacción y el descanso está en el Señor. Es donde tenemos que poder echar sobre Él nuestras cargas. Amén. Ahí está la verdadera satisfacción. Entonces, David trama un plan contra Urías. Y para que este plan prospere, David necesita que Urías se tome unas vacaciones. Pero el plan de David no prospera porque Urías se mantuvo firme en pie de guerra. Dice el verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Cómo están allá los muchachos en el frente de guerra? ¿Cómo va la guerra? Y entonces el verso 8, después de interesarse por lo demás, David se interesa por él. Y David después dijo David a Urías, desciende a tu casa y tómate unas vacaciones. Relájate, hombre, olvídate un poco de la guerra. Lava tus pies. Quítate las botas de guerra y ponte unas chanclas. Quítate el apresto. ¿Qué cosa, no? Quítate la armadura. Justamente, Pablo, como nos dice que estamos en guerra, nos dice vestíos, no nos dice desvestíos. No te dice quítate las botas, ¿no? Nos dice vestíos de toda la armadura de Dios. Así como nos dice la palabra del Señor. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra lo que el enemigo está, contra el plan que el enemigo está tramando. Y justamente dice porque tenemos lucha contra un enemigo que no es de carne y hueso, que no lo puedes ni tocar, no lo puedes ni ver. Entonces dice el verso 9 que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Cómo
esto es para que estás delante de esta palabra y cómo la palabra está resaltando la actitud de Urías. Cómo este hombre se mantenía en este pie de guerra. Así que David se había convertido en enemigo de Urías. Y entonces, desde esta perspectiva, vemos que el enemigo necesita, para llevar adelante su plan, que nosotros nos tomemos vacaciones y que no estemos en pie de guerra. Y decimos que como el enemigo es invisible, no lo vemos, no veo el peligro, no veo la... Está todo bien, está todo tranquilo. Como está todo bien, me puedo tomar unas vacaciones. Eso es lo que le pasó a David. ¿Por qué David no fue él al frente de guerra? Y porque con los generales que tengo está todo controlado, está todo bien, no hay problema, no hay ningún problema, en el sentido, no hay ningún peligro. Por eso nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? El peligro está, hay un que no podemos dejar, no vivir en un estado de psicosis, pero sí que tenemos que tener esa conciencia de que nosotros estamos, la palabra nos llama a estar despiertos, amén. Y decimos que Urías, que estaba cara a cara con el enemigo en el frente de batalla, cuando regresa al palacio, ahí no ve al enemigo, deja de ver al enemigo. Pero de igual modo, aunque no lo ve, se mantiene en alerta. Y me parece notable que al leer en todo este pasaje, David en ningún momento sale del palacio. David en ningún momento sale del palacio, ¿no? Él mueve todos los hilos desde el palacio. Desde el palacio vio a Betsabé. Desde su palacio la investigó. Desde el palacio la envió a traerla. Desde el palacio envió a traer a Urías. Sin salir del palacio, él se entera de que Urías no había ido a su casa. Y nuestro enemigo no sale de su escondite. El enemigo siempre trabaja desde su escondite. Trabaja en la oscuridad. Todo lo que ocurre en lo invisible se traduce en lo visible. El mundo visible tuvo su origen en lo invisible. Todo fue creado de lo que no se veía. El origen está más allá de lo que nosotros vemos. Lo que ocurre en el mundo espiritual se acaba traduciendo en el mundo material, en el mundo natural. Lo que ocurre en la superficie tiene su origen en la profundidad. Cuando ocurre un terremoto, lo sufre la superficie, pero la causa está allí en la profundidad. Hay terremotos políticos, terremotos sociales, terremotos económicos. Ahí eso ocurre, eso viene de más profundo. Y viene de la profundidad del corazón del hombre también. Amén. Porque a causa del pecado, de la profundidad del corazón del hombre, esa profundidad está conectada con la profundidad de la tierra. El corazón afectado por el pecado, la profundidad del corazón que está afectado por el pecado está conectado con la profundidad de
de la tierra. Un nuevo corazón, ese nuevo corazón está conectado con las cosas de arriba. ¿Amén? Tenemos que estar conectados con las cosas de arriba. Ahora, ¿de qué se trataba el plan de David que intentó llevar adelante con Urías? ¿Cuál era el plan de David? El plan de David era que Urías se tomase vacaciones, fuese a su casa, que durmiese con su mujer y entonces luego creyese que ese hijo era de él. Ese era el plan. Para que entonces hiciese suyo a ese hijo y le diese su nombre a un hijo que no era de él. Y ese es el plan del diablo. Ese es el plan del diablo. El plan del diablo concibe cosas que quiere que nosotros lo adoptemos y pensemos que es nuestro. Para que entonces nosotros le demos lugar en nuestro pensamiento, le demos lugar en nuestro corazón, le demos cobijo, porque pensamos que es nuestro. Y lo estamos criando, lo estamos alimentando, y no es tuyo. No viene de arriba. Ha sido concebido por el enemigo. Y nosotros hasta podemos lo defendemos porque pensamos que es nuestro. Y resulta que no es nuestro. Pensamientos que nacieron en nuestro corazón cuando estábamos de vacaciones. Más de una vez ha pasado esto. Hermanos que vienen de vacaciones y vienen con unas ideas medias raras. Ha ocurrido, ¿eh? Se nos metió algo en la cabeza y ahí estamos dándole vuelta. Así que lo llevamos a la plaza, lo llevamos, se lo mostramos contento a nuestros amigos y estamos ahí dándole vuelta a cosas que hay que ver si es nuestro o no nuestro. Habría que hacer una prueba de paternidad. Hay un ejemplo muy gráfico en la naturaleza, pero es increíble. ¿Cómo está esto en la naturaleza? Hay un pájaro, se llama cuco, y este pájaro pone sus huevos en los nidos de otras aves de menor tamaño. Pone un huevo en el nido, y yo vi el documental, lo he visto eso en un documental, es impresionante. El pájaro va y pone su huevo en el nido de otra ave. Entonces cuando eclosionan los huevos, como el pollito del cuco es más grande, se va imponiendo al resto de los otros pollitos. Y es el que primero agarra la comida que trae, y ves a papá y a mamá pajarito, que son chiquititos, y el pollo parece, es más grande que los papás. Y cómo alimenta y alimenta y alimenta, y lo va alimentando, y que va siendo más grande, ¿sabe lo que hace? Empieza a echar fuera del nido, empieza a empujar fuera del nido a los demás pollitos, y se queda él solo. Como un pensamiento del diablo puede empezar a adueñarse, ¿sí?, de la mente y del corazón, y empezar a echar fuera y alejar lo que es lo genuino del Señor en nuestras vidas. Hay un pasaje en Isaías 59, versos 4 y 5, dicen: confían en vanidades, hablan vanidades. Cuando uno está de vacaciones, cuando tiene la tendencia, ¿no? Uno está de vacaciones y está en la vanidad. A veces hablando de tontería, lo identifico así, de esta manera, ¿no?
Y dice entonces, después de lo que viene, dice, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides, incuban huevos de serpientes. Uno de vacaciones puede estar incubando, porque no está en pie de guerra, incubando huevos de serpientes. En pie de guerra hacemos uso de las armas que tenemos en Dios, que son poderosas para derribar toda fortaleza, argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo, ejercer autoridad, tomar control. Y Pablo le habla a Timoteo acerca del control. Pablo le dice a Timoteo, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1 del 5 al 8. Timoteo tenía a veces, tenía conflictos, se veía a veces impotente, había una lucha interior en Timoteo. Y Pablo ahí está afirmándolo, fortaleciéndolo, apuntalándolo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, allí en versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida que hay en ti, yo estoy seguro que está en ti, que hay fe en ti. Entonces le está diciendo que así, por medio de la fe que hay en ti, por medio de esa fe que hay en ti, aviva, despierta el espíritu que hay en ti. Aviva, levántate, ponte en pie de guerra. Más o menos lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Estos son los miedos. ¿Cuántos miedos? Miedos en nuestra vida. Sino de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. No tengas miedo. Y también le está diciendo, luego le vuelve, como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Participa de las aflicciones. Por el Evangelio según el poder de Dios. ¿No? Así que le está diciendo, por una parte, no te avergüences, no tengas miedo. Toma control sobre la vergüenza, toma control sobre tus miedos. ¿Sabes lo primero que le ocurrió a Adán y a Eva después del pecado? Lo primero que pasó, la primera consecuencia de Adán y de Eva luego del pecado, la vergüenza y el miedo. Vergüenza y miedo. ¿Cuántos pensamientos cobija la vergüenza? La vergüenza, ¿a cuántos pensamientos está sustentando, está sosteniendo? La vergüenza. En los miedos, el miedo, ¿cuántos pensamientos está dando lugar? El miedo. Hemos empezado hablando de pensamientos
de lujuria, pensamientos de adulterio, pero estamos ampliando el espectro. ¿Amén? Hay mucho más donde el enemigo está queriendo allí pillarte con las botas, sin las botas puestas. Entonces, está hablando de tomar control. De tomar control. Y podemos tomar control por el Espíritu. No el enemigo no es de carne y hueso. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, ¿no? Pero Dios nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y por el espíritu tomar control. Por el espíritu, en Romanos 8 dice, haced morir las obras de la carne, ¿no? Tomar control. Y entonces el control tiene que ver con llevando cautivo, poniendo bajo llave, cerrando. Uno cierra o abre. Y entonces es dar lugar o no dar lugar. No deis lugar al diablo. Nosotros podemos, por el Espíritu, y necesitamos ejercer ese control, qué damos lugar, qué no damos lugar, a dónde abrimos, no abrimos, a qué pensamientos. Jesús dice en Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta. Lo que no entra por la puerta viene a robar, a matar y a destruir. Lo que no hemos de filtrar a través de Jesús. ¿Y cómo filtramos a través de Jesús? Si yo estoy de vacaciones, no filtro nada. Uno que está de vacaciones no mira los gastos. Estamos de vacaciones. No filtras. Te gastas y después te agarra la cabeza. Que gastaste de más. Hemos de filtrar. ¿Amén? Tiene que entrar por la puerta, que es Jesús. ¿Y cómo filtramos? ¿Cómo filtramos? Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. En esto donde el enemigo quiere que nosotros hagamos nuestro lo que no es nuestro, que demos lugar, cobijo, alimento, protección a pensamientos que no son nuestros, y que nosotros tenemos que filtrarlos. Entonces yo entiendo aquí que la palabra del Señor nos dice, el portero abre y cierra. Y abre y Jesús, Él es la puerta. Tiene que entrar por la puerta. Y le habla, y entonces dice, oye mi voz. Yo creo que una forma de filtrar esos pensamientos, yo puedo oír la voz, hay algo que está dando vuelta a tu cabeza. Piensa si la voz de Dios está en esos pensamientos. ¿Está la voz de Dios en eso? ¿O son cantos de sirena? ¿O hay cantos de sirena ahí? Es otras voces. ¿O está la voz del Señor ahí, en eso a lo que le estoy dando vuelta? ¿Es la voz de Dios a eso? Y Jesús dice, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Y cómo nos habla?
Él puede, si Él tiene algo en nosotros, puede venir a reclamar. ¿Por qué a Jesús no le podían poner la mano encima? Porque el enemigo no tenía nada en Él. Esto lo hemos visto otras veces, hemos hablado de esto. Querían echarle mano, y no podían. No podían, porque no tiene de dónde agarrarse. Amén. Como nosotros necesitamos, a esto nos quiere llevar el Señor. Amén. Y el Señor nos ayuda a lavarnos, a purificarnos y a estar alertas. Amén. A guardar nuestra comunión con el Señor. Necesitamos guardar nuestra comunión con el Señor, estar con las botas puestas. Y cuando te vayas de vacaciones, no sean vacaciones del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Hay muchos ejemplos. La batalla, el campo de batalla se libra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? Y tenemos que prestar atención a los pensamientos que allí está queriendo el enemigo poner en nosotros. Ponte delante del Señor. Nos presentamos delante de Él. Dile al Señor en tu corazón que mi mente, mi pensamiento persevere en ti, Señor. Que mi mirada persevere en ti. Guárdame, líbrame, Señor, de ser engañado por el enemigo. Ayúdame, Señor, a mantenerme despierto. Ayúdame a mantenerme alerta, Señor. Ayúdame a ejercer el poder que tú me has dado por ese espíritu de poder. A ejercer control en mi vida sobre todo pensamiento que descubro que no es de ti, para llevarlo a la obediencia a ti, Señor. Para tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, tú me fortaleces con tu Santo Espíritu. Es tu Espíritu Santo. Es el don de Dios que está en mí, tu Santo Espíritu. Por medio de la fe, Señor. Mi fe, active mi fe, Señor, ejerza mi fe en ti. Aleluya. Guárdanos, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. A guardarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado victoria. Hay poder en nuestras vidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Y en esa victoria nos levantamos. Así como comienza, Señor, este relato, el pueblo de Israel estaba en victoria. Así estamos nosotros en la victoria de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te damos las gracias, Señor. Se avive nuestro corazón, nuestro espíritu cada día por ti, Señor. En el nombre de Jesús.